con Santo Espíritu de Dios. Santo Espíritu de Dios, Y arrabra, sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, Vamos, dile. sopla en mí, 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 Que los cielos, que los cielos se abran que los cielos, hoy, que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, Espíritu ven, que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, Espíritu ven, que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, Espíritu ven. Espíritu Gracias, amado Rey, Dios de la gloria. Gracias te damos, Padre, porque tú eres maravilloso. Gracias te damos, Padre, porque no hay nadie como tú, amado Rey. En el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia me dice, dale ese fuerte aplauso. Gloria a Dios. Espíritu. Vamos, dile que los cielos se abran hoy. Que los cielos se abran hoy. Espíritu, ven. Gloria a Dios. Dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. Alguien me dijo, ustedes por qué aplauden mucho. Bueno, en el cielo vamos a cantar, ayer lo vimos, en el cielo vamos a aplaudir, vamos a gritar, va a ser algo maravilloso la adoración celestial. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Eso. Bueno, mis amados hermanos, ¿alguien sabe qué es tiempo extra? Usted va a decir, bueno, pastor, el tiempo extra es cuando le dan a un partido empatado y deciden alargar el partido para que haya un ganador. Y yo le digo, sí, se ocurre en el fútbol, pero también ocurre en nuestras vidas. Amén. ¿Y por qué también ocurre en nuestras vidas? Porque resulta y pasa que muchas veces necesitamos tiempo extra para algo. Me dio alegría al ver entrar una compañera de la universidad con su esposo, que es mi hermana Natalia. Ella es una dura para la matemática. Amén. Y recuerdo que una vez estábamos en álgebra lineal, el método Gauss-Jordan, y a mí me daba risa porque ella lo terminó rápido, pero nosotros todos nos quedamos ahí una hora y nos habían dado una hora y dijo el profesor, no, tómese otra hora, y nada que terminamos, eran 4 ejercicios. Y al final nos dio fue casi toda la tarde. Pero ¿con qué razón lo hizo? Con razón de que nosotros pudiéramos terminar. Y a veces Dios nos da tiempo extra para que nosotros lleguemos a la meta. Y mi punto es, aprovéchelo. Mi punto es que usted lo pueda aprovechar. Y mira lo que pasa. Nosotros tenemos aquí un rey llamado Ezequías, y este rey tiene algo en particular, que viene el profeta Isaías, lo tienen rodeado, está enfermo, está en sus últimos días de muerte, tiene una enfermedad grave de muerte. Y viene el profeta Isaías y le dice, así ha dicho Jehová, prepara tu casa, porque tú vas a morir. Y Ezequías se pone a llorar tremendamente, voltea su rostro a la pared y dice, no, Señor, acuérdate, y empieza a decir, Dios mío, no me quiero morir. Y
Y a mí algo que me impacta es que Dios le había dicho a Isaías, así dice Jehová, morirás y no vivirás, dice el texto, en Isaías 38. Pero después de que él ora, le dice Dios a Isaías, regrese, dígale que le añado 15 años más de vida. Y esto es impresionante, amén. ¿Por qué? Porque dice, entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, otra vez, Isaías, devuélvase, ve y dile a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años. Y este rey empezó a decir, bueno, ¿y cómo voy a conocer esto? Él le dice, no se preocupe, la sombra del grado, o sea, el reloj de acá se va a regresar. Se puede adelantar o se puede regresar. Y él dijo, no, pues mayor cosa, no es cosa grande que se adelante. Yo quiero que se regrese, que regrese el tiempo. Él le dice a Isaías, no hay problema, el tiempo se va a regresar. Y Dios retrocede el tiempo, retrocede la sombra de Acaz para que la enfermedad de Ezequías sea curada. Pero usted va a decir, no lo puedo creer y algo increíble, pero no. Lo más triste de esto es que esos 15 años de vida fueron para perdición. ¿Por qué, pastor? Porque Ezequías se llenó de orgullo, se llenó de vanidad y trajo una consecuencia dolorosa. Trajo los invitados de Babilonia y les empezó a mostrar toda la plata, el oro y todo lo que tenían. Los paseó por todo el templo de oro. Mire, tenemos un templo donde las paredes son de oro. Y ellos fueron y le dijeron a Babilonia, allá lo que hay es oro por montón. Vamos a destruirlos, vamos a arrasarlo porque nos podemos llevar el oro de ellos. Y ahora yo le hago la pregunta, ¿el tiempo extra que Dios a usted le ha dado, lo está utilizando bien o no lo está utilizando bien? ¿El tiempo extra que Dios le ha dado a usted, lo está aprovechando? Ah, pastor, pero ¿por qué esta prédica? Dios me la colocó en el corazón. Y es interesante porque a veces a Dios se le colma la paciencia. Pastor, yo no creo. Mira, Dios viene diciendo en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, usted lo puede leer, dice, y ten entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? ¿Todos lo estamos viendo ahí? Y ten entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Para qué es la paciencia de Dios? Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, os ha escrito. Está diciendo la Biblia, o está diciendo el apóstol Pedro, la paciencia que Dios le tiene a usted es para que usted sea salvo, mi querido hermano, no es para otra cosa. Pero nosotros confundimos la paciencia de Dios con debilidad. Nosotros confundimos que la paciencia de Dios es porque es un Dios débil. Déjeme decirle lo contrario, mi hermano. No. ¿Qué es paciencia? Bueno, la capacidad de mantener la calma, la serenidad ante diferentes situaciones. Pastor, ¿usted es paciente? Hágame otra pregunta menos esa. Estoy luchando con eso, mi hermano. Y a veces llego a llorarle a Dios y a decirle, Señor, no le pido paciencia, porque cuando usted le pide paciencia, entonces Dios le manda una tras otra, tras otra, tras otra. Y entonces ¿usted qué le pide? No le voy a decir, se lo dejo ahí incógnito. Pastor, o sea que Dios es paciente, sí, pero no confunda su paciencia con debilidad. O sea que Dios es paciente y tiene la capacidad de no enojarse, de mantener la calma frente a sus constantes ofensas, pecados con Él, frente a sus constantes promesas rotas y diferentes situaciones. Y el único objetivo que Dios te tenga paciencia es que te salves. Pero resulta que nosotros lo confundimos, ¿sí o no? Decimos, no, Dios es un Dios amoroso. Sí, Dios es un Dios amoroso, pero no es un Dios lento. Dios no es lento, amén, es amoroso. Lo que pasa es que no quiere que usted se pierda y le está dando tiempo extra. ¿Para qué? Para que te afirmes en su promesa, en su palabra, y no para que te pierdas. Ríndele fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. En el Antiguo Testamento a Dios se le colmó la paciencia. ¿Por qué? Hay dos rebeliones en el cielo, y la primera es cuando ellos
Satanás se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo. ¿Y a dónde fue arrojado Satanás? A la tierra, ¿cierto? Y después que Satanás es arrojado a la tierra, también Satanás queda viviendo en el espacio sideral. Amén. Pero la segunda rebelión era la de los ángeles guardianes, que habla el libro de Enoc. Y estos ángeles empezaron a ver las mujeres y empezaron a verlas atractivas y resultaron enamorándose de ellas y se materializaron como hombres, tuvieron relaciones sexuales con ellas y salieron los famosos gigantes, los nefilí o los caídos. Amén. ¿Qué son los famosos gigantes, los nefilí, los caídos? Los hombres de renombre, y por eso empezaron a destruir todo. Y Dios dice, ¿sabe qué? Ya no voy a pelear más con ellos. Ya no mi espíritu ya no va a contender más con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne, es polvo y me hace enojar. Únicamente le voy a decir al hombre que máximo va a vivir 120 años. En ese tiempo. Pero mientras el hombre empieza a pecar más y más, los días se le empiezan a cortar. Amén. Pero hay algo interesante en todo esto. ¿Y qué es? Génesis capítulo 6 del 1 al 3 narra lo que le acabo de contar. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que vieron los hijos de Dios, los ángeles, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Wow. Ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Pero el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y empieza Noé a predicarles. ¿Qué le predicaba a Noé? Oiga, arrepiéntase. Cristo viene pronto. ¿Qué predicaba Noé? Noé predicaba, no predicaba Cristo viene pronto. Noé predicaba que vendría un diluvio sobre la tierra y que iba a arrasar a todo ser humano, al menos de que no se arrepintiera. ¿Usted cree que a Noé le creían? No, porque nunca había llovido. No, porque decían, no, que va a pasar eso. Yo no creo eso. Hermanos, 120 años y no creyeron hasta que llegó el diluvio y todos fueron arrasados y solo se salvó Noé y su familia. Pastor, ¿qué pasó ahí? Que a Dios se le acabó la paciencia. Pastor, ¿qué pasó ahí? Que Dios, de tanto predicarles, de tanto llamarlos, de tanto tenerles paciencia, Dios dijo, ya no más. ¿Y qué tal diga Dios, ya no más con usted? Ayer Brando me contaba algo, de algo que le ocurrió a un familiar y yo lo volteé a mirar, le dije, dijo, no, pastor, él predicaba el evangelio, él conocía el evangelio y yo me acordé de la predicación, yo dije, a Dios se le colma la paciencia. Amén. Yo puedo predicar bonito, bueno, creer que predico bonito, yo puedo hablar la palabra de Dios, yo puedo servir esto y lo otro, pero sin santidad nadie verá la gloria de Dios. Aplauda la gloria de Dios, amén. Te voy a regalar dos cosas que quiero que usted las tenga en cuenta para ganar la carrera de la fe. Dos cosas, solo dos cosas, dígame amén. ¿Las quieren o no las quieren? Listo. La primera es que usted tiene que despojarse de todo peso. Ay, pastor. Y la segunda es que usted tiene que despojarse del pecado. Dice la palabra así. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, la primera, y del pecado que nos asedia, la segunda, y corramos con paciencia, José, paciencia, la carrera que tenemos por delante. Primero, ¿qué me tengo que despojar? Del peso. Pastor, ¿cuál peso? Hermano, ese peso del pasado, ese sentimiento de culpa, esa depresión constante que a veces nos da, ese castigo que a veces nos pegamos por los errores que cometemos. Ya los cometimos, ¿y qué vamos a hacer? No me puedo quedar en el pasado llorando, no me puedo quedar diciendo, ay, hubiera sido esto, ya. Tiene que despojarse y tiene que avanzar hacia adelante. Yo cojo a mi hijo y le digo, mi hijo, la vida te va a romper.
Todos somos rotos. Si no te rompe un profesor, te va a romper una novia el corazón. Si no te rompe una novia el corazón, algo te va a romper, la vida te va a romper. Y te tienes que restaurar y te tienes que levantar más fuerte y tienes que seguir avanzando con más ánimo. Gloria a Dios, aleluya. Pastores, que venga, le cuento, sí, ¿y qué? Atiendo personas con un pasado terrible, que la vida los trató terrible, mujeres sobre todo, que la vida, que usted mejor dicho, no más con lo primero que les hubiera pasado ya se hubiera quitado la vida. Y usted los ve y esas mujeres son más berracas, más fuertes, más paradas, decididas a continuar. ¿Por qué? Porque me estoy despojando de todo peso. Ese peso se lo dejo a Dios y le digo, Señor, mi pasado quedó atrás. Ahora contigo soy nueva criatura. ¿Amén o no amén? Así tiene que ser. Ay, pastor, y entonces te tienes que despojar de amor a ciertas cosas que no van con Dios. No era pastor, yo fui pastor en la Cuadrangular, fui pastor en Asamblea de Dios, ahora soy pastor en Aposento Alto. Y no era pastor y estaba discipulando en la Cuadrangular y me dijo un señor, me acuerdo tanto, un hermano. Venga, le digo una cosa, hermano, me dijo. Yo le dije, Señor, dijo, es que yo tengo un patrón muy difícil. Yo le dije, sí. Dijo, sí, bueno, y empezó a hablar. Y yo barbacheo a CPM, pero yo barbacheo una pimpinita de ACPM, cuando eso la pimpina valía 20,000. Yo la vendo en 20,000 pesos, una pimpina, hermano. Lo que pasa es que es para el almuerzo, para los gastos, ¿eso está mal? Y yo le dije, ¿usted qué cree? Dijo, no, hermano, es que me siento mal a lo que la estoy sacando. Pero, ¿está mal o no está mal? Yo le dije, eso se llama robar. Dijo, no, pero venga, le explico, es que mi patrón es mala gente. Y mi patrón se merece eso y mucho más, que uno le dé duro. Dije, se llama robar ante los ojos de Dios. Y no, hermano, y entonces yo le dije, si no te despojas de ese peso que el Satanás te tiene, esa atadura, usted no va a continuar el camino del Evangelio. ¿Por qué? Porque eso lo va a enfriar y lo va a llevar fuera del camino del Evangelio. Por eso la segunda dice, tiene que despojarse del pecado. Y eso está mal ante los ojos de Dios. Viene una chica y me dice, pastor, soy una dama de compañía, pero yo amo a Dios. Y le dije, sí, pero lo que haces a Dios no le gusta. No le gusta. Te tienes que despojar de eso para poder continuar, porque si no, no eres capaz de correr la carrera del Evangelio. Todo peso del pasado, todo peso de pecado, todo sentimiento de culpa a un lado. Pero todo pecado, todo aquello que me aleja del Evangelio, todo aquello que no me deja seguir a Dios, a otro lado. Tengo que confiar en Dios. Entonces Pablo dice, olvidando ciertamente lo que está atrás, me voy a extender a lo que está adelante. ¿Por qué? Porque tengo una meta, tengo un objetivo. Prosigo al llamado que Cristo me ha hecho. Amén, gloria a Dios. Aplauda la gloria de Dios. Pastor, ¿de verdad? Sí, mi hermano. Y yo le doy gracias a Dios por la paciencia que nos tiene. Porque usted dice, mira, yo hago esto y hago lo otro y no me ha pasado nada. Gloria a Dios. Y yo le digo, Señor, bendita sea tu paciencia. Gracias a Dios, Señor, que no tiene la paciencia de nosotros. Y si no, yo ya no existiría. No, hermano, no, ni en fundas. Gracias, Dios mío, porque si no fuera por su paciencia, mejor dicho, yo tampoco existiría, hermana Liliana. Así que no me mire así. Gracias a Dios por esa paciencia, amén. Pero no la tomes como una debilidad. ¿Por qué? Porque la paciencia de Dios no es debilidad. Mira lo que dice Pedro. Y yo hago en la fecha que me convertí. El Señor no retarda sus promesas, según algunos las tiene por tardanza, sino que es paciente. Gracias, Dios mío. Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Punto. Todos, ¿qué es arrepentimiento, pastor? Cambien su mentalidad. Lo estoy haciendo mal, pero ahora voy a cambiar mi mentalidad. No lo voy a hacer mal, voy a empezar a ajustar mi mentalidad a lo que Dios quiere con mi vida. Y el Señor es el que me levantará, el Señor es el que me guiará, el Señor es el que tiene el control sobre mi vida.
Y esa paciencia es la que Dios quiere que usted y yo tengamos. Pero más que usted y yo tengamos, lo que Dios quiere es que usted y yo la aprovechemos. Si Él hubiera venido antes del 2008, yo me hubiera perdido. Y tuve una tía que la tildábamos de loca y me predicó durante 17 años. ¿Qué día vino a la campaña que trajimos al canadiense? Ella vino y yo la veo. Yo, perdóneme, tía. Tranquilo, mijo, yo ya lo perdoné. La odiábamos, hermano, la odiábamos. Porque mi papá se ponía a tomar con mi tío y todas esas cosas. Y ella venía y nos predicaba el evangelio. Y nosotros la odiábamos. Entonces ella le decía, mamá, me presta un cuartico. Y le prestábamos la pieza de mi hermana Erika. Ella ya se arrodillaba a orar. Y nosotros decíamos, está loca, está loca. Pero 17 años después estamos perteneciendo a este manicomio. Amén. Gloria a Dios. Aplauda la gloria del Rey. Mi hermano, Dios no es que esté en contra suya. Dios lo que quiere es que usted se salve, pero muchas veces usted cree que Dios está en contra suya. No, es que Dios no quiere que yo haga esto, no es que Dios no quiere que yo haga aquello. Dios lo que quiere es el bienestar, porque todo lo que se hace fuera del propósito de Dios trae una consecuencia. No, pastor, sí, mi hermano, trae una consecuencia. Un ejemplo, usted se puede desordenar y pecar y hacer y deshacer. Pum, le llegó un SIDA. Pero ahí sí se convirtió a Cristo. Señor, perdóname. Sí, pero la enfermedad queda. Dios te perdona para que no vaya al infierno, pero la enfermedad queda. Me dijo una chica, es que yo no quiero el bebé. ¿Y por qué? No, porque fue una noche loca. ¿Y ahora? No, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿O te vas a convertir en una asesina? ¿Y ahora, pastor? Ah, Dios te perdona, pero el bebé ¿qué? Trae una consecuencia, ¿cierto? Una persona que fumó durante 50 años y fumó y se convirtió al Señor, pero ya venía con sus pulmones dañados y entonces dejó de fumar y a los 2 meses le dio cáncer y la persona dice, ¿pero por qué? Si me convertí a los caminos de Dios. Sí, Dios te perdonó, pero las consecuencias atrás venían. Amén. Dios te perdona, pero las consecuencias vienen. El problema no es el pecado, el problema son las consecuencias. Pero también he visto esto, iglesia, ¿qué, pastor? Que cuando usted llega a Dios, las consecuencias bajan. Y a veces las consecuencias se vuelven tan bajitas que el amor de Dios lo cubre todo. Y a veces usted ni lo siente. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Su paciencia me guía, no me excusa. Pastor, mira. Perdón, tantico, ya. Quiero que se lo lleve para la casa. Y es bastante tremendo. Dice, por lo cual eres inexcusable. No hay nadie que se excuse delante de Dios. Y nosotros que somos buenos para sacar excusas. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Primero que todo, la hipocresía es inexcusable. ¿Cómo así, pastor? A veces estoy mal, pero quiero exigirle al otro que sea perfecto. A veces mi matrimonio está mal, pero el del otro tiene que ser perfecto. Mis hijos están mal en la droga, en todo, pero quiero corregirle los hijos al otro. ¿Un solo amén? ¿Sí o no? ¿O no es así? Y quiero arreglarle al otro y a veces estoy frío, pero quiero enseñarle al otro a buscar a Dios. Y lo peor de todo, ni me congrego y digo que amo a Dios. Y hermano, si usted ama a Dios, leas el Salmo 84, el amor por la casa de Dios. El amor que expresaba David por la casa de Dios. Él decía, la dicha de estar en los atrios del Señor. Prefiero un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. Y dice, uy. Ese amor de David decía el anhelo por la presencia de Dios. Decía en la alabanza, me fortalezco, me gozo. Y en medio de las adversidades viene la respuesta de Dios. Y esa preferencia de David por servirle a Dios. No me venga usted con el cuento de que usted ama a Dios y odia congregarse. ¿Qué excusa? A mí me puede decir todas las excusas que quiere. ¿Y a Dios qué excusa le va a dar? Eres inexcusable. Pero sigue diciendo el 2. Mas sabemos que los juicios de Dios, el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Punto. Ese juicio es tremendo. Ahora viene acá.
Y piensa esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú, dice acá, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Qué cree usted? Mi hermano, delante de Dios nadie se escapa. Si Dios no perdonó al pueblo de Israel, ¿lo va a perdonar a usted? Pero viene la respuesta divina. ¿Cuál es la respuesta divina? El 4. O menospreciáis la riqueza de su benignidad. ¿Sabe qué es benignidad? Amabilidad. Dios es amable, hermano. Pero usted a veces lo quiere tomar por otro lado. Es que Dios es débil. Dios es alcahuete. Pero dice paciencia. Vamos a menospreciar las riquezas de su benignidad, amabilidad, su paciencia, su longanimidad, su tolerancia, mi querido hermano. Dios es amable con usted. Dios es paciente con usted. Y Dios es tolerante con usted. A veces Dios le tolera unas cosas o me va a decir que no. Entonces dice, como Dios me tolera, es que yo soy el favorito de Dios. Que Dios a mí me necesita. Bájese de esa nube. Y ahora viene acá, ignorando su amabilidad que te guía al arrepentimiento. Que todo eso Él lo hace para que te arrepientas. Que todo ese tiempo que te está dando es para que cambies la mentalidad y empieces a caminar por el camino de Dios. Voy a utilizar aquí al hermano Álvaro. Volteo a mirar. Él tiene un testimonio bastante, el testimonio de él es a 50,000, él lo cuenta a 50,000 el testimonio. A 100,000, bueno, subió, sigue, todo sube. El hermano Álvaro me decía, yo me aparté de los caminos de Dios y estaba en el mundo, y Pilar lo confirma. Pilar es la líder de diáconos, esa muchacha que es toda carismática. Y decía Alvarito, y yo iba con la guitarra y me pegaba esas borracheras y le cantaba al mundo, pero por el camino, él trabajaba en una finca y por el camino empezaba a orarle a Dios y le decía, ay Señor, perdóname. Y decía él, Pilar lo confirma, que llegaba y cogía la guitarra tomado. Cogía la guitarra y empezaba a cantarle coros al Señor. Él amaba a Dios, pero el pecado lo estaba dominando. Él no era malo. Bueno, sí era malo. No, mentira. Él no era malo, amén. El pecado lo estaba dominando y amaba a Dios. Y Dios le tuvo paciencia. Pero seamos realistas. Si a Dios se le hubiera acabado la paciencia, el alma de él se pierde, aún Dios amándolo. Todo esto es para que usted se arrepienta, mi querido hermano. Ah, pero sigue el 5. ¿Lo leemos o no lo leemos? Pero por la dureza de tu corazón no arrepentido, tu corazón es duro como una piedra, no arrepentido, no cambiaste de mentalidad, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno según sus obras. Aplauda ahora sí la gloria de Dios. Pastor, y entonces, mire mi querido hermano, hace mucho tiempo yo vi un testimonio, y esto ocurrió en una iglesia, acá sigo la iglesia, una iglesia en Florida Blanca. Él era cristiano, ella era cristiana, se salieron de la iglesia, pero él quiso volver a la iglesia, él tenía llamado pastoral, y ella se le oponía y no, y esto y lo otro, y empezó a pelear, y bueno, y Dios duró así varios tiempos, lo hacía salir de la iglesia, cantidad de cosas, él se salía por ella, etcétera, etcétera. Un día vino alguien, oró por él y le dijo, o te afirmas o Dios hace algo tremendo en tu casa. La llamó a ella y le dijo, o te afirmas con él o Dios te quita. No le prestaban atención. 2 años después ella sacó la moto, tenían ambos motos, sacó la moto para irse al trabajo. Una buceta de Lusitania, de esas verdecitas, ¿cómo es que se llaman? No, ¿cuál flotadas? Cotrander. Frenó y la muchacha no alcanzó a frenar y se estampilló contra la buceta. Se murió. Y hubo una polémica en la iglesia. Bueno, exacto, sería que el Señor se la llevó, sería que el enemigo
No sabemos. Yo tampoco lo sé. Pero a veces sí sé. Es que a veces la paciencia a Dios se le acaba. Amén. Mira lo que dice en esta parte. Dice Nehemías 9:30. Dice: le soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Todos los años dele que dele. Pero no escucharon, por lo cual los entregaste en la mano de los pueblos de la tierra. Los mandó al exilio. O sea que el Señor tuvo mucha paciencia y se le acabó la paciencia. Y cuando a Dios se le acaba la paciencia, Dios se vuelve enemigo de nosotros. ¿Usted alguna vez ha visto que alguien tenga un enemigo a Dios? Uy, hermano. Pasó, yo no lo puedo creer. Mas ellos fueron rebeldes, se hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se volvió enemigo de ellos y él mismo peleó. ¿Contra quién? Contra ellos. Mi querido hermano, si usted quiere tener de enemigo a Dios, sea piedra de tropiezo para su hermano, sea piedra de tropiezo para su hermana, sea piedra de tropiezo para su hijo, para su hija, para su vecino, y usted verá enojado al Señor. Por eso es que dice allá Santiago: no se hagan maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor que condenación. Amén. Y eso es bastante tremendo. ¿Por qué? Porque Dios tiene paciencia hasta cierto momento. Y yo creo que Dios ha tenido mucha paciencia conmigo, pero a este sí le tuvo más paciencia. Vamos a ver la historia o narrar la historia de Jonás. Usted la conoce, ¿cierto? Dios quería mandarle un mensaje a Nínive. Nínive era una potencia mundial, capital de Asiria. Y Dios utiliza a Jonás, que era un profeta de Jeroboam de Israel, y le dice: vaya y dígale a Nínive que la voy a destruir dentro de ¿cuántos días? Dentro de 40 días. Allá me hacían que 3 y yo los volteaba, mire, me hacían que 1 y yo volteaba. Dentro de 40 días. ¿Qué dijo Jonás? No voy a ir y punto. Entonces empieza y entra en la escuela del Espíritu Jonás. De estos días vamos a predicar de la escuela del Espíritu. Hace rato no predicamos. Y entonces Dios empieza a tratar con Jonás. Jonás toma una embarcación, va a huir a Tarsis. Tarsis es en el estrecho de Gibraltar. Es lo último conocido del mundo conocido. Y dice: allá Dios no me va a encontrar. Dios no sabía que estaba en todas partes. En medio de que él está huyendo, Dios le levanta una tempestad, y es cuando usted se pregunta 3 cosas que yo siempre le digo que se pregunte. Y que día un hermano me la recordó y yo se la recuerdo hasta que usted se muera. Si le está pasando algo malo en su vida, pregunte esas 3 cosas. Primero, ¿es un trato de Dios? Porque muchas veces Dios está tratando conmigo y yo estoy reprendiendo al diablo. ¡Diablo, fuera! En el nombre de Jesús. Y es Dios el que te está castigando. Otra cosa, Satanás te está oprimiendo y usted está diciendo: este desierto, Señor, yo voy a pasar este desierto contigo. ¿Cuál desierto? Si despierte que Satanás lo tiene oprimido y lo tiene rodeado. O está pasando un desierto y usted está diciendo que es un castigo. Son 3 cosas: es un desierto, Dios me está castigando o Satanás me está oprimiendo. Amén. Esas 3 cosas. Pues este hombre sabía que era lo que Dios estaba haciendo con él. Y le dijo: ¿sabe qué? Tíreme al agua para que el barco no perezca, porque ustedes no me tiran al agua, las olas van a terminar cubriendo el barco y aquí nos vamos a morir todos. Lo cogieron, lo tiraron al agua, pero Dios le tenía preparado un gran pez. Y le tengo, mejor dicho, hasta todo científicamente que pues se lo pudo haber comido a Jonás y lo sobrenatural que ocurrió. Pero Jonás era una persona orgullosa a muerte. 3 días, hermano, a mí me come un gran peso. Yo estoy en un problema y yo lo primero que hago es: Señor, perdóname, ayúdame. ¿Sí o no? Usted no. Jonás por dentro no decía nada. Después de 3 días fue que Jonás empezó a orar y a decirle a Dios que lo perdonara. Y el pez lo vomita en las playas. Va Jonás a regañadientes en el capítulo 3 y empieza a predicarle a Nínive
que dentro de 40 días se va a destruir y el rey manda un ayuno de 3 días, ¿cierto? Y Jonás se sube, mi querido hermano, es que Jonás era mandadito a hacer. Entonces Jonás se sube para ver los fuegos pirotécnicos, ¿cierto? Y Jonás se agarra a pelear con Dios. Jonás peleó con Dios más que usted y yo. Yo no sé por qué Dios no le dijo, ¿sabe qué, Jonás? Me tienes cansado. O al menos le hubiera pegado un coscorrón, ¿sí o no? No, Dios con toda la paciencia del mundo, mi querido hermano. Mira la paciencia de Dios con Jonás. El enojo de Jonás, dice el título en la Biblia. Pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó. Es que Jonás era iracundo, hermano. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía aún estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso y tardo para enojarse, o sea, eres paciente. Él lo conocía. Y de grande misericordia, y que te arrepentirás del mal. Jonás estaba furioso. Entonces Dios tiene que tratar con Jonás. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Oiga, este tipo es atrevido. De la misma rabia que le dio, le digo, ¿y por qué no me matas? Gracias por la paciencia de Dios, ¿cierto? Yo le voy a contar un testimonio de un hermano. Aquí hay una hija de él. Yo a él me lo gozaba mucho estando en vida. Yo lo quise mucho y aún después de muerto lo extraño. Pero el hermano un día empezó, tenía chiste que yo siempre cuento, un chiste maluco. Yo no soy bueno para contar chistes, pero él decía, imagínese, pastor, que había una iglesia muy pobre, esa iglesia de caña, y cantaban, manda fuego, Señor, manda fuego. Entonces Dios llegó y trajo un rayo y cayó y prendió esa cabaña. Y ellos gritaban, era broma, Señor, era broma. Y él era con ese chiste maluco. Él tenía un problema que era muy iracundo. Ese día se agarró a pelear con su esposa. Y bueno, con su esposa, sus hijas. Y empezó a pelear y empezó a decir, Señor, quíteme la vida, mejor lléveme. Hermano, y él empieza a vomitar sangre. Él mismo me contó. Y empieza a vomitar sangre en el patio. Sangre, o tocó llevarlo en carro para la clínica, corriendo. Él, cuando eso le dio fue cirrosis, algo así, empezó a vomitar sangre. Y yo le decía, y cuando fui a visitar la clínica, ¿usted qué decía cuando iba por el carro? Yo le decía, Señor, perdóname, ya no me lleves, ya no me lleves. Gracias por la paciencia de Dios. Él murió en el Evangelio. Y Dios lo tuvo grande misericordia con él. Sus hijas están firmes en el Evangelio, su esposa murió en el Evangelio. Pero ¿qué tal uno le diga a Dios, Dios, bueno, está bien? Tremendo, ¿no? Jonás le digo, ¿por qué no me quita la vida? Te ruego, porque mejor es la muerte que la vida. Estaba enojado Jonás, estaba pero furioso. Y mire lo que le contesta a Dios. Y Jehová le dijo, ¿haces bien en enojarte tanto? Mijito, ¿para qué se enoja tanto? Te va a dar un yello, cálmese. ¿Para qué se enoja? Usted está con esa rabia que quiere pelear y el otro dice, como el Chavo, ¿sí o no? ¿Para qué se enoja? No, tranquilo. El Chavo dice, no me tiene paciencia. No, Dios le dice, cálmese, ¿para qué se enoja? Entonces Dios tiene que darle una lección a Jonás y Dios tiene que enseñarle a Jonás algo que se llama paciencia. Jonás se sube a ver los juegos pirotécnicos. Usted en su devocional mañana le hace todo el libro de Jonás, son 4 capítulos, 10 minutos se demora leyéndolo y usted se lo va a disfrutar de punta a punta. Jonás se sube a disfrutar los fuegos pirotécnicos. ¿A qué hora Dios destruye toda esa nación? Y Dios le hace, por eso es que dicen los teólogos que Jonás era calvo. Acá pues no me lo dibujó calvo. Era calvo y Jonás en una noche nace una calabacera y en la enramada que él hizo le cubre del sol la calabaza. Bonita, y Jonás todo contento con la calabacera y dice, uy, gloria a Dios, Señor, cómo es de bueno conmigo. Se acostó a dormir y el Señor en la noche se la hizo que un gusano le saliera, se la comiera y se murió. Y al otro día Jonás se levantó, tal vez se levantaba a las 10 de la mañana y el sol le estaba pegando en la cabeza. Y se levanta Jonás. ¿Por qué no me mata? Me quiero morir. Y Dios le dice, usted está bravo por una calabacera que usted no sembró.
Que usted no regó, que yo la hice nacer en un día y murió en un día. Y usted está bravo porque usted la amaba y no quería que yo la destruyera. Y ahora sí quiere que vaya y destruya a los de Nínive, que hay 120,000 personas que no conocen cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Y Jonás quedó así. Dice Dios, no, eso no va a ocurrir conmigo. La misericordia de Dios, sí. Pero pastor, ¿y qué pasó? Que Nínive más adelante fue arrasada. Que la paciencia de Dios y el tiempo extra que Dios le dio a Nínive no le sirvió. Y Nínive fue arrasada por los babilonios y los medos. Totalmente fueron destruidos porque no atendieron la advertencia de Dios. Pásese ahí mismo. Nahum, usted pasa una hojita y sigue Nahum, y Nahum habla de la destrucción de Nínive. La paciencia de Dios tiene un límite, mi querido hermano. Aprovéchelo. De todo esto quiero que se grabe esto. Ahí es donde Nínive es arrasada por los medos y los babilonios. Y dice uno, ¿pero se le predicó? Sí, Jonás le predicó a Nínive. Mira, de todo esto yo quiero que usted se grabe esto. Quiero que usted mire cuánto Dios te ama y qué tiempo extra te ha dado. Y usted diga, gracias Dios por tu paciencia. Eso es lo que yo quiero que usted diga con esta predicación, que usted diga, Señor, tu paciencia me sirva como lesión y no como verdugo. Porque sé que me amas y sé que la paciencia se le va a agotar. Mi papá era una persona que yo lo amé mucho en vida. Yo era de sus hijos, yo era el que me la pasaba con él. Peleábamos, mejor dicho, pero no podíamos vivir el uno sin el otro. Mi papá, cuando yo era pequeño, mi papá tenía algo para advertirle a uno, la misericordia del hombre, ¿no? Él lo mandaba a hacer a uno algo y usted no lo hacía, entonces él se desabrochaba la correa y empezaba a pegarse así, ¡pa! Y uno decía, ¡uy! Uno sabía que el siguiente paso era que él se quitaba la correa y decía, después de que yo me saco la correa, no hay poder humano que me la haga regresar porque si no usted me toma el pelo. Entonces él, para advertirle a uno, él se la quitaba y empezaba a decir, hay alguien por ahí quiere correíta, y empezaba a pegarse así, pa, pa, y uno, uy. A veces Dios coge y te manda pequeñas cosas, ¿para qué? Para decirte, te he tenido paciencia, pero recuerde que mi paciencia se me puede acabar. De todo esto yo quiero que tú hoy le digas al Señor, Señor, yo siempre se lo he dicho, pero díselo, Señor, ayúdame a no desaprovechar tu paciencia, tu gracia y tu amor. Le voy a contar que una de mis oraciones es la siguiente. Te lo voy a confesar, amén. Señor, ayúdame a aprovechar tu gracia. Ayúdame a aprovechar tu paciencia. Por favor, te lo pido. Ayúdame, Señor, a aprovechar este tiempo de gracia. Y por último, que quiero que se lleve para su casa, o quiero que se centre en esta predicación, es que usted se despoje de todo peso y de pecado para que pueda correr la carrera del Evangelio. Dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. Yo quiero que incline su rostro por un momento, no se mueva. ¿Y qué tal si le damos primeramente gracias a Dios por el ser paciente? ¿Y qué tal si usted le dice hoy a Dios conmigo? Quiero aprovechar tu paciencia. Y gracias porque tú me has tenido más paciencia que a Jonás. Gracias porque tú no eres un Dios que se aira fácilmente, Señor, porque si eso pasara ni existiéramos. Gracias, Dios. Yo quiero que tú le des gracias. Pero ¿qué tal si tú le dices, ayúdame a quitarme todo peso que no me deja correr la carrera del Evangelio? Todo peso que no me deja seguirte, Señor. Mi pasado, las personas que me hirieron, las personas que me abandonaron, las personas que quizás me humillaron, o si sufrió alguna violación, me violaron, me ultrajaron en el caso de las mujeres, no sé. Pero deje ya todo eso, ya pasó, déjelo en el pasado, entrégueselo a Dios, Él pagará cada uno de sus obras. Y decirle, Señor, hágame una sanidad interior en mi corazón, porque quiero caminar esta carrera, o la quiero correr contigo, la quiero correr liviano.
Pero también quiero despojarme del pecado, Señor. Mira, esas son mis luchas, Dios. Siempre que quiero seguirte porque te amo, aparece este pecado. Dile, Señor, y a veces lloro y a veces lo rechazo, Dios, pero necesito que me fortalezcas para derrotarlo, el pecado que nos asedia. Yo quiero que hables con el Rey, que no se vaya de este lugar sin decirle, Señor, gracias por tu palabra. Hoy, Dios, más que nunca sé que tú me amas y sé que no me has castigado o no me has mandado cosas más difíciles. Es porque tú me tienes paciencia.